quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 3. Ubique, es tan amable, Primera de Corintios capítulo 3. ¿Cuántos tipos de personas habrá en el mundo? ¿Cuántas clases de personas habrán? Bueno, esa pregunta, digamos que puede ser respondida desde dos perspectivas. La primera, diría que muchas. ¿Por qué? Porque considera las razas, nacionalidades, aún los tipos de personalidad entrarían en esto, y uno podríamos decir que hay muchas clases de personas en la tierra. Pero la otra forma de responderla apunta directamente a que hay solo una clase. ¿Y por qué solo una clase? Porque si todos somos creación de Dios y si todos ante Dios tenemos una dignidad, eso implica que todos somos iguales, por lo tanto, solo hay una clase de persona. Ahora, ¿por qué yo hago esta pequeña pregunta en la introducción de la enseñanza? Porque la Biblia nos enseña que hay tres clases de personas. Sí, hay tres clases de personas, pero no son tres clases de persona en cuanto a su etnia, raza o esas cosas que podemos pensar, sino en cuanto a su espiritualidad. Fíjate que decía C.S. Lewis que quizás una de las preguntas más importantes que uno tenga que responderse en la vida es cómo yo me relaciono con Dios o cómo yo respondo a la existencia de Dios. Esa quizás, decía él, es la pregunta más importante. ¿Cómo yo respondo a la existencia de un Dios que es verdadero, vivo, el creador de todo? ¿Cómo yo respondo ante eso? Bueno, hay tres clases de personas a nivel espiritual, y la primera es el hombre natural. El hombre natural es ese que no percibe de ninguna manera las cosas de Dios, no puede, su mente está enceguecida, entenebrecida, el espíritu que hay en él es el espíritu del mundo. Eso lo vimos hace 15 días. La segunda clase de persona es el hombre espiritual, y es ese que está lleno del Espíritu Santo y que recibe las cosas que Dios le ha dado y las puede comprender y entender. Él puede nacer de sí mismo, crecer de sí mismo, generarse por sí mismo. No, es Dios el que hace que uno sea espiritual o no. Y el último es el hombre carnal, pero eso lo vamos a ver esta tarde. Vamos a hablar de él el día de hoy. Y quiero que oremos antes de que pasemos a leer la escritura y le demos gracias a Dios, porque es un privilegio poder escuchar su palabra. Así que tú vas a cerrar tus ojos, a inclinar tu cabeza y vamos a estar orando. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, tú nos has traído hasta este momento. Qué privilegio tan grande que tenemos nosotros cuando te exaltamos, cuando te adoramos. Gracias, Padre Celestial, por estas cosas. Te suplicamos, Señor, que ahora tú nos hables, que cuando consideremos esto del cristiano carnal o del cristiano carnal, podamos ser entendidos en qué quieres tú decirnos a nosotros. Por favor, Padre, gracias, amén y amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, y fíjese muy atentamente lo que vamos a leer esta tarde. Dice así: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Quiero que hagamos un poquito de teología en la primera parte del mensaje y tratemos de entender qué significa el término carnal que está utilizando Pablo acá. Ahora, Pablo está haciendo teología en su carta y está tratando de enseñarle a la iglesia en Corinto una verdad, y para eso él utiliza palabras del uso común y corriente, como la palabra carne, que implica que estamos hechos de carne y hueso. Nosotros somos carne. También hace una referencia a la carne de animal o la carne que consumimos, y él utiliza esa palabra y ahora le va a dar un significado y una carga semántica espiritual.
Ahora la palabra carne, como la está usando Pablo acá, no es esta carne física, no es la carne de los animales, sino que Pablo está hablando en un sentido espiritual. Eso es, quiero que lo primero tú entiendas. Así que Pablo lo que está tratando de decirnos es que él se está refiriendo a un tipo de persona, a un tipo de creyente. Ya hay uno que se llama el hombre natural, el físico, hay uno que se llama el hombre espiritual, y ahora aparece el carnal. Y Pablo establece un paralelo entre el hombre físico y el hombre carnal. Pero entonces, ¿qué clase de creyente es este que es carnal? Quiero que pensemos un poco en eso. Y según el pasaje que leíamos, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, no es natural. Recuerde usted que cuando hablábamos del hombre natural, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. El hombre natural tiene su mente completamente cegada. Él vive por los principios y estándares del espíritu del mundo. El espíritu del mundo es aquella entidad espiritual gobernada por Satanás que saca a las personas de la voluntad de Dios. Bueno, el hombre natural está bajo ese dominio. Todos los que no son creyentes son naturales, son simplemente seres vivos, naturales, pero no tienen absolutamente nada, ningún entendimiento ni comprensión de las cosas espirituales. Así que cuando digo yo y afirmo que el hombre no es un natural, es decir, que no es no convertido, estoy diciendo que es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ha conocido de Dios, es una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús, ha creído en Él, pero tiene un pero. Y la segunda cosa que quiero que comprendas cuando hablo de esta definición, y dice ahí el versículo 1, dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces la otra parte de la definición es que ese hombre o ese cristiano carnal es un niño en Cristo. Hace unos 15 días, di una enseñanza acá que se titulaba Como niños, y hablábamos que para entrar al reino de los cielos tú y yo tenemos que ser como niños, personas dependientes y totalmente humildes. Pero Pablo utiliza acá el término niños para hablar de la inmadurez de un creyente. Dice niños en Cristo. No son esos niños a los cuales nosotros debemos parecernos e imitarnos, sino son niños los cuales tú y yo no deberíamos ser. Pablo entonces de alguna manera está diciendo que estos creyentes carnales a nivel espiritual son completamente inmaduros. En el crecimiento que debieran tener en las cosas espirituales, no han logrado alcanzar el nivel que debieran haber alcanzado. Y ahí usted lee en el pasaje, dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Y entonces hay una incapacidad en ese cristiano carnal. Es un niño, por lo cual está todavía comiendo leche. Usted ya sabe, Pablo está usando esa ilustración de la maternidad, de un bebé, de un infante que para alimentarse requiere precisamente de leche. Tiene que tomar la leche, y la leche materna, dicen los estudios, que es la mejor que pueda recibir un bebé. Pero este cristiano está recibiendo esa leche cuando debiera estar ya recibiendo alimento sólido. Es incapaz de recibirlo, no puede hacerlo. Entonces un cristiano carnal es un inmaduro en las cosas espirituales, es un convertido, no es un hombre, no es un inconverso, ¿no? Si fuera un inconverso, pues no hablaríamos de un carnal, diríamos directamente es un no creyente. Pero es una persona que ha creído en Dios, pero es inmaduro a nivel espiritual. Y quiero que tú pienses en este punto: ¿qué clase de persona eres tú? Ya hemos dicho que hay tres clases de personas a nivel espiritual. La primera, un hombre físico, un hombre que no es creyente. ¿Ese es tu caso? ¿Es tu caso el de aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús y que está acá pero no entiende absolutamente nada de lo que decimos y hacemos? Ahorita cantábamos la canción Dios de lo imposible te adoramos.
y quizás estábamos mientras adorábamos y levantábamos las manos, las preguntas que se pasaban por tu cabeza eran ¿y esto? Y empieza uno como a mirar todo, ¿no? Cuando ya uno no entiende lo que está pasando, uno empieza a mirar el techo, hasta las bancas, porque sencillamente estoy donde no debiera estar y no entiendo lo que está pasando. ¿Es ese tu caso? ¿O eres un hombre espiritual que tiene en sí mismo el Espíritu Santo y comprende todas las cosas, los secretos y las profundidades de Dios en su vida? ¿Eres tú ese? ¿Ese es tu caso? ¿O eres un carnal, un inmaduro? ¿Cuál es tu caso? Ahora, específicamente, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de carnalidad? Y aquí quiero que hagamos ya no un poco de teología, sino que pensemos y hagamos un poco de realidad y tratemos de definir qué es eso de la carnalidad. Bueno, vuelvo a leer el pasaje que es el centro de la enseñanza y dice, estoy leyendo el versículo 2, la segunda parte, dice: en verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Y dice: pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Estos cristianos carnales a los que Pablo se está refiriendo se caracterizan por ser como niños porque no pueden recibir un alimento sólido. Y acabo de leer lo que está pasando en la iglesia y entonces tenemos que hacer la relación. Ese alimento sólido que debían recibir ellos era precisamente la aplicación de las verdades del Evangelio. Y escucha atentamente. Tú cuando llegas a las cosas de Dios, recibes una enseñanza básica, fundamental. ¿Qué es eso? 1, Dios te hizo. Eres creación de Dios. 2, el pecado hizo que esa creación de Dios se dañara, se rompiera. Por lo tanto, tú estás sufriendo por causa del pecado, pero además eres enemigo de Dios. Y la pregunta que siempre hacemos es: ¿quieres cambiar tu destino? Se espera uno que la persona diga sí. Tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Si rindes tu vida a Él, todo cambiará. Empezaremos a arreglar esa situación que se dañó por causa del pecado. 4, acepta el perdón de Dios por fe. Recíbelo. Cree que Él ya te lo dio y que no tienes que hacer absolutamente nada para ganarlo. Eso es lo básico del Evangelio. Esas son cosas elementales que tú y yo ya debemos tener claras y a las cuales debimos haber rendido en algún momento en nuestra vida. Y vuelve la pregunta: ¿ya lo hiciste? Si ya lo hiciste, excelente. Estamos en un estado, en un lugar diferente. Pero el alimento sólido es precisamente la aplicación de esas verdades, de esa realidad que se resume en 4 cosas fundamentales, aplicadas directamente a nosotros. ¿Cómo yo demuestro que creí en Cristo Jesús? ¿Cómo realmente se hace evidente que el perdón de Dios ha sido y es real en mi vida? Esas son verdades espirituales y eso ya es alimento sólido. Y entonces la realidad, mi querido hermano, la realidad a la que nosotros nos vamos a enfrentar y a la cual tenemos nosotros que pensar y es entender qué es lo que quiere decir Pablo. Entonces, fíjate en algo. Pablo no le está haciendo una crítica a los corintios por falta de conocimiento. Esta gente sabe. Te voy a leer 2 versículos de la misma carta que estamos estudiando para que te des cuenta. Capítulo 1, versículo 4 dice así: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Eso, alguien que le ayude, más fácil. Entonces miren, Pablo le está reconociendo a esta iglesia que tiene todo, absolutamente todo conocimiento. Ahora vaya conmigo, o no, si quieren no lo busquen, le leo 1 Corintios capítulo 8 versículo 1, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La iglesia de Corinto
tenía conocimiento. Esa iglesia en Corinto conocía doctrinas. Esa iglesia en Corinto conocía verdades. Y entonces, ¿cuál era el problema? Porque eran carnales, porque no aplicaban esas verdades a su vida, porque no las aplicaban a su conducta diaria. Su problema era que ese conocimiento que estaba acá estaba siendo inútil en el diario vivir. Entonces, un cristiano carnal, y si tú quieres saber si eres carnal, es aquel que sabe mucho pero vive poco. Es aquel que entiende muchas cosas acá pero no las aplica en su vida diaria. Ese es un estado de inmadurez espiritual. Ese es un estado de niñez. Una persona que comprende cosas, que tiene y entiende, sí, Dios nos hizo, yo creo eso, Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, yo lo creo, pero que en su vida no lo vive, ni lo aplica, ni lo hace realidad, es una persona totalmente inmadura. Es una persona que no ha crecido en lo espiritual. Así que la conclusión acá que estamos llegando es que Pablo, cuando dice y está hablando de cristianos carnales, no está hablando de personas faltas de conocimiento. Los corintios conocen. El problema con ellos y el problema para ellos es que esas verdades que están acá no las han sabido llevar a su hogar, no las han sabido llevar a su matrimonio, no las han sabido llevar a su trabajo, no las han sabido llevar a sus pensamientos, no las han sabido llevar a su carácter o a sus emociones. Están en un estado de inmadurez tal que su carne, ahora sí viene, los controla, su cuerpo, sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, todo en ellos los domina y no hacen lo que la voluntad de Dios dice, sino lo que su carne, su cuerpo, sus pensamientos, ideas, todo determina. Y vuelvo a la pregunta que hice hace un tiempo. ¿Eres carnal? ¿Eres un cristiano carnal? ¿O espiritual? ¿O todavía estás en el término de un hombre natural? ¿Qué clase de persona eres tú? El libro de Hebreos, en el capítulo 5, del versículo 11 al 14, dice y refuerza esta idea que estamos encontrando acá en 1 Corintios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire las mismas palabras de Corintios: leche y no de alimento sólido. Y mire lo que está pasando aquí: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, y escuchen la definición de madurez espiritual, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No solamente es una persona que se deja controlar, sino que además es una persona que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Es una persona que se mete en unas cosas que uno se pregunta: ¿y por qué se metió ahí? ¿Es que acaso no se daba cuenta que eso era malo, que eso era pecaminoso? Y lo más extraño es que esa persona dice: no. Está demostrando en su comportamiento que tiene verdades acá, pero que no las ha podido aplicar a su vida diaria. No las ha podido llevar a la realidad. Por lo tanto, la carnalidad, entonces, es la manifestación de conductas pecaminosas, conductas típicas de impíos en un creyente. Un cristiano carnal es el que vive con conductas, eventualmente quizás, de impío, siendo un creyente. Para los corintios eran divisiones. ¿Qué pasaba en la iglesia en Corinto? Algunos estaban peleando porque eran de Pablo, otros partidarios de Apolos porque era mejor predicador, otros de Pedro,
Y entonces había en la iglesia, en donde se supone que debe haber unidad, división. Había celos, disensiones, quizás hasta habladurías. No sabemos qué más podía haber en esta iglesia, pero lo cierto era que había peleas entre ellos por diferentes cosas. Mire, y es que es increíble, pero las peleas de cualquier tipo que nosotros tengamos, lo único que manifiestan es la inmadurez que tenemos. Lo único que hacen evidente es que somos inmaduros. Sea que peleemos incluso por la verdad. Incluso. Más adelante, cuando nosotros veamos el capítulo 6, vamos a ver cómo Pablo reprende a la gente porque dice, ¿ustedes se demandan los unos a los otros y ante los tribunales? Y dice Pablo, es ya una falta entre ustedes que haya peleas. Porque más bien no son como Cristo y soportan el agravio. Ustedes se defraudan los unos a los otros. Mire esa gente cómo era, se defraudaban y aún así estaban dispuestos a demandarse ante el imperio romano. Y no se estaban demandando por calumnia ni nada de eso. Aún peleas por cosas que no son falsas, son reflejo de inmadurez en nosotros. Para los corintios era eso. ¿Y para ti qué es? Quizás tú no eres un partidario aquí en la iglesia, pues, no tienes partidos. Todos estamos unidos, sí. Pero quizás no controlas tu lengua, hablas mal. ¿Sabes quiénes hablan mal? Los impíos. Hablan mal de todo. Un cristiano no debe hablar mal. ¿Esa es tu conducta? O tu temperamento. Quizás cuando algo no te gusta ya se te va saliendo el geniecito y todo el mundo se tiene que dar cuenta. ¿Es esa tu carnalidad? Eso lo hacen los impíos. ¿Qué dice la Biblia del cristiano? Si alguien te pega en esta mejilla, pues ponga la otra. Pero a veces nosotros no. El dicho de los no cristianos es: yo soy manso pero no menso, así que si me pega aquí yo le devuelvo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu característica? Ahora, yo creo que tú comprendas algo importante, y es que la carnalidad debe ser entendida de dos maneras. Primera, como una práctica habitual y constante. Gente, cristianos, que constantemente están viviendo sus vidas con conductas de impíos, dejando que su carne los domine. Ahora, esta es la más peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque nadie que viva como un impío va a poder sostener que es cristiano. Nadie que viva como un no creyente puede afirmar que ha nacido de nuevo. Pongamos el ejemplo práctico. Si usted sabe, escúcheme, que yo, el pastor de la iglesia, me ando robando en mi trabajo las cosas y dinero y cosas así, y siendo persona mal hablada y un borracho por allá, etcétera, etcétera, ¿usted me seguirá creyendo que soy cristiano? Yo podré decir que sí, pero ¿usted me lo creerá? Ya ni siquiera puedo pensar que sea un cristiano carnal. Por eso la carnalidad en una persona es tan peligrosa, porque finalmente me va a decir: es que nunca ha nacido de nuevo. Nunca. Sigue con el mismo estándar y estatus del mundo. Esa es la más peligrosa. La segunda es cuando la carnalidad es un reflejo, una respuesta intencional ciertamente, pero una respuesta de nuestra naturaleza pecaminosa que todavía subsiste. ¿Qué quiero decir? Que la carnalidad en nosotros no debiera darse como algo natural ni normal, pero sí se va a presentar, porque aún así en nosotros persiste una naturaleza pecaminosa que debe ser muerta. Mire, hermano, este domingo nosotros salimos del ayuno. Terminamos la reunión, el apóstol Héctor William, usted escuchó, oró, todo muy bonito, estuvimos acá
Yo salí de 3 días de estar ayunando y, oh sorpresa, me veo enfrentado en una discusión con una persona con la cual yo no tenía que tener una discusión. Y fuera una discusión ha sido que, no estoy de acuerdo, no, una discusión con levantando la voz y todo. Y uno se pregunta, pero si yo salí casi del cielo, ¿cómo me pasa esto? Salí casi de estar metido en la iglesia. El sábado estuvimos acá desde las 8 de la mañana hasta, no sé, las 6 de la tarde más o menos. Y el domingo desde las 5:30 de la mañana, y yo me levanté más temprano y estaba orando. Y termina mi día con algo que no debiera ser de un cristiano. Y yo te estoy hablando verdad, no te estoy diciendo mentiras. Y son cosas que no debieran darse en nosotros, pero nos sirven para entender algunas verdades. Primero, mi querido hermano, es que es un recordatorio de que sigo siendo una persona caída. La carnalidad en tu vida es un recordatorio de que todavía sigues siendo una persona caída que necesita la gracia y la misericordia de Dios todos los días. El que constantemente vive en carnalidad y no se siente mal y no se humilla ante Dios, finalmente termina fuera de la iglesia. Pero el que se siente humillado, el que se siente redarguido, esas manifestaciones de carnalidad que en nosotros deben morir, escuchen lo que estoy diciendo, deben morir, me recuerdan, todavía necesito de Dios. Todavía, aunque han pasado 3 días de ayuno, aunque he conocido las verdades de Dios, aunque oraron por mí, aunque recibí palabra, qué bendición, todavía sigo siendo un pecador que tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Me estás comprendiendo, mi querido hermano? Terrible. Eso no es agradable, eso no es chévere. Pero es la condición en la que tú y yo nos encontramos, que no debemos ser carnales, pero la carne está ahí viva. Y cuando creemos que está más muerta es cuando en realidad ella sigue diciendo, aquí sigo, no me has matado, no. Y valga la ilustración que les he dado a ustedes, pero vuelve a ser válida. Un anciano, pastor y profesor de un seminario, un hombre ya de muchos años, 70, le preguntaban los jóvenes de que él estaba enseñando y que estaba formando, venga maestro, pastor, ¿cuándo uno deja de luchar con la lujuria? Pues esos jóvenes estaban en su efervescencia, en su calor, con las hormonas alborotadas, y entonces decían, no, qué lucha tan difícil. Y le preguntaban al anciano, porque ya lo veían como tan santo, como que ya estaba llegando al cielo, ¿cuándo se acaba eso? Y él llegó y dijo, pues no sé cuándo se acabará, pero tengo 70 años y todavía sigo en la pelea. Hermano, la carne está ahí y hay que seguir peleando. Hay que seguir. Y entonces, esas manifestaciones y esos reflejos de la carnalidad, que no son nada válidos ni deben ser alabados en nosotros, son un recordatorio de que seguimos siendo personas caídas, hermano. Pero también es un llamado de atención para hacernos humildes. Mira, hermano, cada vez que hay una manifestación de carnalidad en ti o en nosotros, debemos sentirnos humillados porque pecamos contra Dios y contra alguien más. Humillados porque ofendimos y lastimamos a alguien. Humillados porque colocamos el nombre de nuestro Dios por el piso, nosotros siendo representantes de Dios. Humillados porque esa no debe ser nuestra realidad. Porque, como dice el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de que se nos vuelva a repetir cosas fundamentales y básicas. Humillados porque nos recuerda que necesitamos ir todos los días otra vez a los pies de Cristo para suplicar y clamar, Señor, cámbiame, por favor, transfórmame. Sigo teniendo necesidad absoluta de ti. ¿Sabe qué aprendí
el día domingo y estos días que han pasado. Mire cómo es Dios. Yo creo que yo te necesitaba ser humillado. Así de sencillo. Y a veces, mire, la humillación es buena. Por eso dice Jeremías, bueno le es al hombre que ande con el rostro en la tierra, que sea humillado, desde su juventud que permanezca así, dice. Imagínense lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Y por qué lo dice él de esa manera? Porque cuando tú entiendes que no te las sabes todas y que tienes que ir otra vez a los pies de Cristo, pues te hace dependiente de Cristo, ahora sí, como un niño que necesita de Dios. Yo le decía a Lore hoy, uy, este mensaje de hoy es difícil. ¿Por qué? Porque es que me habla directamente. Claro, me habla directamente. Me tocó llamar a esta persona y, oye, perdóname. Y a las personas que estaban ahí alrededor, perdónenme, sí, perdónenme. Qué oso. Pero la realidad, mi querido hermano, es que tenemos que luchar con la carne. Porque Pablo dice acá, ustedes no han podido recibir más y no les puedo hablar como a espirituales, sino me toca hablarles como a carnales. Porque debiendo avanzar. Y mira, hermano, hay una enseñanza más y está en Gálatas 6, capítulo 1. Capítulo 6, perdón, versículo 1. Y tenemos que hacer morir la carnalidad en nosotros, pero cuando tienes una manifestación de carnalidad en tu vida, y la carnalidad no solamente es el genio, el temperamento, la carnalidad es cualquier pecado que tú permitas en tu vida que se manifieste. Escúchalo. Te lleva a comprender lo siguiente. Pablo dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué Pablo dice eso? Por una sencilla realidad, porque todos tenemos en nuestro interior las semillas que pueden hacer que la carne tome el control, mi querido hermano. Y eso nos llama a ser completamente empáticos, a entender a las personas, a poder hablarles de una manera más cercana y decirle, eso que estás haciendo no está bien, pero vamos, corrígelo. Yo te entiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque puedo caer en lo que tú has caído, porque yo también he caído antes. Entonces, yo creo que tenemos dos conclusiones en esta noche, en este punto. La primera, no debes ser un cristiano carnal, hermano. Eso impedirá tu crecimiento espiritual. Eso impedirá que tú conozcas más profundamente a Dios. No es un asunto de racionalidad. Tú la tienes, tu mente está funcionando bien. Es un asunto de aplicar esto que está aquí en tu vida. Entre más apliques las cosas de Dios a tu vida, más aprenderás de Él. Más certeza y conocimiento tendrás de Él. No es entre más lo estudies, no es entre más apliques lo que has aprendido de Él. Claro, tendrás que estudiarlo. Tienes que hacer morir las obras de la carne, es decir, el pecado en tu vida. Tienes que hacerlo morir. ¿Quién te ayuda en eso? El Espíritu Santo. Los que somos espirituales tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que hacerlo morir. Pero la segunda conclusión de esto es que tenemos que reconocer que aunque somos espirituales, aún así en algún momento podremos tener una manifestación carnal. ¿Deseable? No, pero real. Y cuando eso llegue, Dios quiera no te llegue, pero cuando eso llegue, ten la humildad de reconocer que eres un pecador y que necesitas más de Cristo, no importa cuántos años lleves en la iglesia. Ten la humildad para decir, soy igual que todos los demás.
Yo veo a mi hermano pecando y a veces puedo pensar, mírelo con esas debilidades, uy, ese es un inmaduro, pues espere que le pase para que se dé cuenta que usted también está en la misma condición. Más bien, ámalo y los dos ayúdense. Ese que te sirva como un recordatorio para llevarte a los pies de Cristo rendido a clamar. Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y luego responde el mismo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y luego empieza quizás el capítulo más bonito de la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue ahí el pasaje de Romanos capítulo 8. Mi hermano, que Dios nos ayude a no ser carnales. Lamentablemente tenemos que luchar harto. Estos días me aprendí 2 versículos. Me di cuenta de una realidad. Yo me sé, miren, el libro de Proverbios, Romanos 12 dice, no paguéis a nadie mal por mal, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está mía es la venganza. Y luego Pablo se va a tomar un versículo que está en Proverbios. Si tu enemigo tuviera hambre, dale si tuviera sed, dale de beber. Yo me di cuenta este fin de semana que yo me sabía ese versículo de memoria, pero que no lo aplicaba en mi vida. Que a mí me gusta vengarme. Me di cuenta de eso. Y que puedo guardar rencor por meses. Me di cuenta que yo no sé perdonar. ¿Sabe? Me cuesta perdonar. Eso no es fácil. Pensaba yo estos días y yo hablaba con Lore. Ella hacía la labor que tiene que hacer como esposa idónea. Entonces me decía, pero no es correcto que hagas eso. Y yo argumentando para mantener el rencor. Carne, mi hermano, carne. Y después de que, yo creo que eso son cosas que se han juntado. El viernes pasó algo así y ya estaba la carne ahí, pero como que yo no quería entender, entonces Dios me llevó a humillarme. Y entonces el lunes yo me puse a orar, a leer la Biblia, y llega un versículo de Timoteo que dice, escuche lo que dice ese versículo, porque el siervo de Dios no es contencioso, sino que es amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan y sean librados del lazo del diablo en el cual están atados. Y yo decía ese versículo, ay. Y apto para enseñar no es que sepa predicar, apto para enseñar en ese caso es que en lugar de pelear sepa corregir al que está equivocado. Yo este fin de semana demostré que no sé nada de eso, que es más fácil teorizar en el púlpito que a veces vivirlo en la práctica. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Y entonces yo oraba y decía, y Señor, perdóname. Y decía, y ahora cuando alguien, porque es que yo tengo un genio medio volado, y ahora cuando alguien me diga algo que no me gusta, y entonces yo decía, Señor, guárdame, porque ahora me da miedo estar en una situación porque no sé cómo voy a reaccionar. Porque digo, tengo una carne que está vivita. En otras está muerta, pero en esta, ore por mí para que aprenda a perdonar, ¿oyó? Ore por mí para que aprenda a no vengarme, para que deje lugar a la ira de Dios. Y un chiste, no me haga nada porque si no, no, mentira, por molestar. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Ay, mire, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Yo a usted le abro mi corazón por una sencilla razón, porque no quiero que usted piense de ninguna manera que esto no es una clase. Clases yo dicto en el colegio o en otros lugares. Aquí en realidad es cómo la palabra de Dios me tiene que transformar. ¿Y a mí de qué me sirve saber que hay un hombre carnal si no me confronto yo con eso para transformarme y ser un hombre espiritual? Y yo te cuento mis testimonios porque, pues hermano, eso es lo que soy, no lo voy a ocultar. Pero tú, yo ya arreglé mis cosas acá con Dios, estoy en ese proceso, estoy todavía como en ese luto de, ay Señor,
Hoy mientras preparaba el mensaje me ponía a llorar porque decía, ay, mire esto. Pero tú, que ya debes tener ciertas áreas dominadas en tu vida, que te dejas llevar quizás por las emociones y andas en un sube y baja terrible, o que no puedes controlar tu manera de hablar y siempre es hablando mal, siempre todo está mal, o tus pensamientos, o quizás sea la lujuria, no sé. Pero hermanos, no estamos llamados a ser carnales, estamos llamados a ser espirituales. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y aquí estamos. Yo no quiero ser un hombre carnal, no quiero ser un cristiano carnal. Yo quiero ser como tú, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Yo quiero poder recibir alimento sólido, no quedarme en las cosas básicas. Quiero avanzar en conocerte a ti, pero por favor, Señor, transfórmame, cámbiame, te lo suplico. Por favor, Señor. Mira, aquí estamos, Padre, reconociendo que somos débiles, que en muchas ocasiones hemos dejado que nuestra carne tome el control, Señor, que nos domine, incluso cambiando las verdades de tu palabra que conocemos para persistir en nuestra necedad, en nuestra carnalidad. Perdónanos, te lo suplicamos, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Gracias, mi Señor, gracias, porque al escuchar tu palabra somos confrontados y entendemos que tienes misericordia de nosotros y hay gracia y hay perdón, y nos acogemos a eso, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.